Gracias, Max. Rodrigo Vera, que también está con nosotros, parte de nuestro departamento de prensa, pero también del equipo de Chilevisión Deportes, fue testigo directo de esta situación y nos va a contar, tú nos cuentas, Rodrigo, lo que viste en el estadio y cuál es tu sensación también respecto del rol de la Conmebol, que era lo que se estaba conversando no solamente acá en Chile, sino también allá en Argentina. Buenos días. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Sí, ¿cómo estás, Karina? Hola, Patricio. Sí, yo estuve ayer en el estadio, estuve en el terreno de juego, participé para la transmisión oficial para el canal que tiene los derechos de Sudamericana, que es DirecTV Sports, y estaba en el terreno de juego. Aquí hay varias cosas porque también con el paso de las horas, uno también con la posibilidad de ver imágenes va armando de alguna manera un puzzle, donde ayer tenía tan solo una mirada que es frontal a la tribuna desde el terreno de juego. Quiero contar o partir contando que están los incidentes que dan vuelta en redes sociales, evidentemente, pero que hay mucho más que aquello también que no se ha visto. También hubo invasión al terreno de juego después de que ya había sido desalojada toda la tribuna donde estuvieron los barristas de la U, que también hubo incidentes graves dentro de la cancha. Hubo mucha desesperación de jugadores también de Independiente por saber cómo estaban sus familiares. Hubo problemas con la salida del bus de la Universidad de Chile, que fue totalmente reventado, todos sus vidrios. Tuvo que llegar otro bus a buscar a la institución después. Hay muchísimo que contar a propósito de lo que ocurrió anoche, pero contestando la pregunta, yo lo primero, y creo que es clave en esta historia, tiene que ver con un tema organizativo. Más allá de lo que hicieron grupos de delincuentes, hay un tema fundamental de organización del espectáculo deportivo. A mí me cuesta creer que la organización haya permitido que una barra esté por sobre la otra. Claro. Son dos bandejas, ¿cierto? Y esto es muy importante, la conformación del estadio de Independiente. Son bandejas, es un cuadrado con bandejas. Y la barra de la U la pusieron en la bandeja superior y permitieron que hubieran hinchas de otra institución por debajo de ellos. Esto a todas luces es evidentemente empujar o generar o haber sido muy ingenuo de creer que esto no iba a conducir a cosas que finalmente hemos visto. Claro, ahora, es una situación bien compleja en términos organizacionales. Y tiene que ver con la disposición del estadio también, ¿no? Con la estructura del estadio, que pudo haber sido además un tema evaluado con anterioridad para poder anticiparse lo que podía ocurrir, ¿no? Y para eso están los organizadores, para eso está la Conmebol también, para eso están las autoridades locales y para eso está la policía. Lo que pasa es que también este punto es bueno que la gente lo entienda. En Argentina hace muchísimo tiempo, algunos años, o los últimos años, ya no entran hinchas visitantes. Por lo tanto, el cordón o la parte del estadio donde estaban los barristas de la U, hoy día no tiene protecciones hacia los costados. O sea, no está diferenciado ese sector de otros, como pasaba hasta hace pocos años, porque iban barras visitantes y por lo tanto habían colchones de seguridad. Como ya no en el fútbol argentino no se permiten hinchas visitantes, no existen esos cordones, diría yo, en términos de construcción. Ya no hay vallados, no hay rejas que separe o que impida que el grupo que está arriba se acerque a otros grupos. Eso en primera medida. Ahí hay un tema de logística que es clarísimo. Claro. ¿Rodrigo? Si como eso ya no existe, perdón, Pato, es que como eso ya no existe, ¿cierto? Lo razonable era pensar que al menos ese cordón se iba a hacer con fuerza policial. Claro. La fuerza policial no estuvo dentro de ninguna de las graderías, solo hubo un piquete, un puñado de policías en el terreno de juego y que después desaparecieron, que estuvieron un momento ahí en el arranque del partido y yo después la verdad no los vi más cuando vinieron los incidentes y la policía siempre actuó afuera, nunca ingresó al estadio y ese también es un punto súper relevante. Claro, ahora tú lo que nos detalla ahí va en línea en la génesis del problema, o sea, un término organizacional, donde se dispone además la instalación o donde se ubica la barra de Universidad de Chile, porque además lo estábamos viendo también en la transmisión con Telefe. No había un colchón de seguridad porque era muy fácil lanzarse proyectiles de un lado a otro, estaban a poca distancia, además de lo que ocurre hacia abajo, donde también los hinchas de Independiente, hay quienes reportaban que estaban recibiendo algún tipo de proyectiles, pero acá más allá de eso, de quién origina, de cómo, quién inicia todo esto, acá lo preocupante del foco es lo que ocurre después, una vez que se instruye, a través de los altoparlantes, desalojar a la barra Universidad de Chile. ¿Y qué es lo que ocurre luego? ¿Cómo es que este grupo de hinchas de Independiente, de violentistas, con una actitud completamente criminal, Rodrigo, ingresan con palos, con elementos contundentes, a linchar a estos pocos hinchas de la U que quedaban allí? Porque hay un acceso ahí que ellos claramente vulneran para poder llegar hasta esa bandeja.
Sí, o sea, aquí hay muchas vulneraciones. En primer lugar, porque ya está dicho, cuando vinieron los hinchas de Independiente a Santiago, tuvieron su colchón de seguridad y tuvieron un espacio donde solo estaban ellos y difícilmente por los cordones que se hicieron y por los espacios físicos iban a tener contacto con barristas de la U. Acá, o sea, allá en Santiago no pasó nada. Acá en Buenos Aires eso, en primera medida, no se habilitó de esa manera. O sea, y yo lo que digo, más allá de que la culpa siempre va a ser de los violentos, ¿cierto? Es la principal responsabilidad y de quienes quieren ocasionar desmanes. Pero después está, y yo creo que hay muchísima culpa organizacional y también de la policía, que se permitió que estuvieran primero en conjunto, o sea, unos encima de otros, que era evidente que esto podía provocar. Porque después vamos al punto y al tema de que comenzó a circular ayer en el estadio de que habían robado lienzos y que las banderas y que eso iba originando, que la bomba de ruido que saltó, independiente de cómo se va enardeciendo cada uno de los barristas, está la permisividad de la policía. ¿Por qué? Cuando ya había pasado un buen rato, y esto raya en el absurdo, cuando ya estaban desatados los hechos de violencia, la organización, a través de los altos parlantes pedido por Conmebol, insiste de una manera que es más bien absurda, insisto en el punto, imprudente además, decirle, cuando tú ves actos de violencia, la organización dice: estimados barristas de la Universidad de Chile, les pedimos por favor abandonar la parte superior del estadio. ¿Por qué no ingresa la policía para que la barra de la U salga del estadio? ¿Por qué no entra la policía para acompañar, para empujar a que salgan y se vayan del estadio? No solo no ocurre eso, sino que aquí, y uno lo ve en las imágenes también, claramente hay responsabilidad de la policía de que pueda provocarse estos linchamientos y de que entren a linchar al grupo final que queda arriba en esa tribuna. Entonces, la verdad es que aquí hay una serie de cosas que están absolutamente fuera de lugar y que cuesta entender, incluidas las declaraciones del presidente Independiente, que son absolutamente impresentables. Claro, duramente cuestionadas las declaraciones del presidente Independiente, que lo habíamos comentado con Karina anteriormente, que acá él solamente se está enfocando y está preocupado de que el estadio, que el club no sea castigado, cuando acá el foco claramente es otro. Y complementando más lo que tú comentabas sobre la presencia de la policía en el lugar, que podrían haber acompañado o haber protegido también que no ocurriera la acción de que ingresaran estos barristas violentos de Independiente, acá Conmebol ya se ha pronunciado con respecto al argumento para cancelar el partido, donde señalan claramente que acá la responsabilidad es del club local, del organizador y también de las autoridades locales por no garantizar la seguridad al interior del estadio. Por lo tanto, eso también es ya alguna señal bien potente. Sí, porque acá no se trata solo de la represión a los violentos. Se trata también del cuidado a los verdaderos hinchas, porque vamos a volver al tema de siempre. Estos son provocados por focos. No era toda la barra que estaba en la bandeja superior. Había gente que evidentemente ahí pasó mucho susto y los testimonios de gente que con mucha angustia y con sus familias quisieron salir del estadio y la policía les impidió salir. No, aquí de verdad hay una gravedad en términos institucionales y de todo lo que ocurrió, una negligencia y como lo prefiero proponer yo creo que aquí se empujó a que ocurriera una tragedia. Esa es mi sensación estando en el estadio, porque lo cuento además, porque uno se queda con la imagen de arriba, cierto que son las más dramáticas y lo más violento, pero después de que de alguna manera empieza a apaciguarse lo de arriba o queda más bien vacía la bandeja de arriba y se da por cancelado el partido, la gente no se iba del estadio. Estoy hablando de la gran mayoría, los de Independiente. La gente se va muy a cuentagotas, empieza a dejar el estadio. Y después, no entiendo bien por qué, en la bandeja de atrás, o sea, en la que está frontal a donde ocurrieron los desmanes, donde habían solo hinchas de Independiente, se empiezan a provocar otros desmanes. Se empiezan a provocar ciertas trifulcas que, la verdad, yo estaba ahí a metros, no entendíamos bien de qué se trataba, decían que habían vuelto hinchas de la U por ese lado y que por eso estaba provocando aquello, y se genera otro desconcierto que hoy día no está puesto en ninguna parte, porque lo otro se come todo, evidentemente, por la gravedad, y empiezan a saltar hinchas de Independiente a invadir el terreno de juego. Y dentro de esa invasión hay de todo. Hay algunos que querían sacarse fotos, otros que iban en busca de sus familiares, otros que querían ir a los camarines. ¿No? Ahí ya estaba absolutamente todo descontrolado. Claro. No, ahora, Rodrigo, totalmente descontrolado.
Recién estábamos escuchando el relato de la televisión argentina y ellos comparaban un poco la situación que se había vivido cuando vinieron los hinchas de Independiente y el equipo a jugar acá a Chile. Ellos decían que acá tampoco había habido resguardo policial, que también habían críticas respecto de la presencia policial en el partido. ¿Es equiparable lo que pasó con lo que ha pasado acá en Chile? Porque acá había un amplio debate respecto de si es el rol o no es el rol de la fuerza pública de estar presente en el interior de los partidos, cuando afuera están dejando desprovisto de seguridad el resto de la ciudad de Santiago, considerando el tema de la seguridad pública que existe actualmente en nuestro país. Entonces, ¿es comparable o no? Pero acá en el interior del estadio se tomaron medidas también, Rodrigo, en aquella oportunidad. O sea, hubo un cordón de seguridad, se les instaló en algún sector para también protegerlo a ellos. Sí, ellos estuvieron en una diagonal, es muy distinto porque físicamente el Estadio Nacional pudo proveer las condiciones para que los hinchas de Independiente estuvieran solos. Eso en primer lugar, y que no tuvieran cercanía por colchones, por barreras físicas o lógicas de la conformación de cómo está construido el estadio. No hay reportes, yo no tengo reportes, estuve ese día también en el estadio en Santiago y no tengo reportes de que haya ocurrido cosas con los hinchas que fueron a ver el partido de Independiente, que fueron aproximadamente 2.000. Y ayer efectivamente esto se enreda desde el inicio, desde el arranque prácticamente del partido, empiezan las escaramuzas y a tirarse cosas de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba y sucesivamente. Entonces yo me parece más bien cercano a una teoría del empate, claro, que en este momento es absurda. Los dirigentes de la Universidad de Chile, tan criticados tanto tiempo y con justicia y con razón, pero me parece que a diferencia del foco de donde lo puso Independiente, ellos están preocupados de la salud de los hinchas hoy día, se van a quedar en Buenos Aires precisamente mientras no haya claridad total con lo que ocurrió con los barrios. Tú que estuviste en el estadio, si es que has podido conversar también con otros colegas, viéndolo esto ya con posterioridad, ¿había otro sector del estadio donde tal vez se podría haber asignado para la Universidad de Chile que no fuera esa platea superior? Porque acá claramente, y comparto lo que tú comentas, ¿no?, que acá se estaba propiciando, se daban las condiciones para que ocurriera una situación de esta naturaleza. ¿Había otro sector, otra parte del estadio donde pudiera haber quedado de mejor manera la barra de la U? Sí, y yo creo que aquí también van a venir los cuestionamientos y a las represalias que después tendrán que tomar las autoridades de la Conmebol. Lo digo porque aquí va a haber que rasgar y ver qué efectivamente hubo detrás para tomar las decisiones que se tomaron. Porque al tener dos bandejas, ¿cierto? Es un cuadrado y cada sector tiene dos bandejas, frontales, laterales y en la parte de atrás. Aquí la lógica, y esto no se trata de decir, pero ahora es fácil decirlo, no, si es evidente que era así. Deberían haber habido solo hinchas de la U en la bandeja superior, por ejemplo, y haber estado deshabilitada la bandeja de abajo. Eso es de toda lógica, claro, porque el estadio no tiene otra forma de resguardar que vaya un grupo que no tenga que tener contacto con el resto del estadio. Por lo tanto, físicamente la única forma era que hubiesen estado solo habilitada la bandeja de arriba para los hinchas de la U. Eso claro, en primera medida. Claro. Eso como base. Y lo segundo es que no tampoco, y uno suele ver en los partidos de visitantes que hay resguardos policiales y hay cordones humanos y hay cordones policiales, respondiendo un poco a lo que dice Karina. Es cierto que en el último tiempo ha habido en el fútbol sudamericano la visión, en Brasil no, pero en Argentina y Chile sí, de que la fuerza pública actúe solo afuera y de que adentro es responsabilidad del organizador. Sí. Pero claro, pero cuando esto se desborda, cuando ya estás hablando de delitos dentro de un estadio, por supuesto que tiene que actuar la fuerza pública. Y la que está afuera, si no costaría nada. Privado. Claro, que tomara la decisión y los hicieran ingresar, porque ahí también alguien tiene que resolver, ¿no? Que es lo que hemos visto acá también en algunos encuentros deportivos, donde cuesta mucho que se alteren las decisiones que inicialmente se habían tomado. Sí. No, tal cual. Y otro punto, cuando yo decía lo de las bandejas, ¿por qué no solo se habilitó una bandeja para la U y se dejó la otra libre? Y por eso hay que investigar. ¿Para qué? ¿Para ganar más plata? Para no dejar de vender 10.000 boletos, que puede ser la parte, o 7.000 boletos que puedes vender en la parte de abajo. Esa es la razón por la que finalmente optas por tener barristas superpuestos. Sí, de verdad, bueno, obviamente aquí tiene que venir mucho de investigación. Yo me quedo con también cosas que no se han contado o no se han visto.
insisto, producto de la gravedad del otro incidente, que es la desesperación de los jugadores, la desesperación de los jugadores por sus familiares. Y aquí estoy hablando de los jugadores de Independiente que trataron de salir a la cancha. Yo también quedé atrapado dentro del terreno de juego, éramos muy pocos chilenos, que creo que éramos 4, porque trabajando para televisión internacional eran 2 periodistas de DirecTV chilenos y 2 de ESPN, que estábamos en el terreno de juego y que evidentemente cuando invaden el campo de juego uno teme porque siendo chileno, y si saben que eres chileno podía venir un linchamiento, por supuesto, porque ahí salta de todo el terreno de juego. Y en ese deambular por dentro de la cancha sin poder salir, porque además van cerrando los accesos, no es que la gente que entra al terreno pueda llegar y salir, estaba cerrado hacia los costados. Y instintivamente yo quise meterme en el camarín de la Universidad de Chile para estar a resguardo, porque imaginaba que el camarín de la U estaba a resguardo. Y cuando voy hacia esa zona, me encuentro con la desesperación de los jugadores de Independiente que lo que quieren es salir en busca de sus familiares. Lo cuento como otro punto más porque la gravedad de lo que ocurrió anoche y la magnitud evidentemente no está todavía contada ni se va a ver de tal como ocurre. Claro, y además es probable que durante esta jornada esté todo mucho más centrado en el estado de las personas que están lesionadas, que hay uno de ellos en estado grave, pero además en la situación de los detenidos, ¿qué va a pasar con ellos ahora también? Probablemente esto que también pasó al interior del estadio pase a un segundo plano, pero no es un tema menor, ¿no? De la preocupación que tienen los jugadores, los deportistas, en medio de una situación de violencia que nunca debiera haber ocurrido si es que se hubieran tomado algún tipo de resguardo adicional. O en el caso, fíjense que la situación es tan delicada que no solamente aquí hablamos de un error de anticipación, es decir, de no prever, de organización, de no prever la posibilidad de un choque entre ambas barras, a pesar de que en Latinoamérica debiéramos estar preparados para, ese debiera ser el desde, ¿no? En base a la historia, lo que hemos visto. Ponerse en el peor escenario. Es el peor escenario. Pero también aquí hubo errores de reacción. También. O sea, una incapacidad de reaccionar frente a lo que había ocurrido, Rodrigo, una vez que ya estaba desatado el problema. Porque una cosa distinta es no anticiparse, pero otra muy diferente es no tener ninguna capacidad de poder reaccionar, ¿no? Que es lo que también se critica. Absolutamente. ¿Y por qué si la organización además dice que los barristas deben abandonar el estadio? ¿Quién los invita a abandonar? Si tú ves que ya tienes grupos violentos metidos adentro, incrustados. Por eso es que se torna medio absurdo. Déjame contar también, Karina, Patricio, que desde la perspectiva de la cancha, y que es lo más dramático que vimos anoche, es cuando vuelve el Piño, ¿cierto? O logra entrar el Piño de Independiente a buscar y ajustar cuentas con pocos barristas de la U que quedaban en esa gradería superior. Y vienen estas imágenes que son dentro de muchas muy dramáticas, que son muy impactantes, haberlo visto en vivo también muy impactante, que son los hinchas que caen desde la tribuna. Sí. La percepción ahí es que, claro, la percepción inicial, esto no tienen cómo salir con vida, saltaron al vacío. Después que uno ve las imágenes, las sensaciones que habían saltado, no, hay uno que lo empujan, que se ha empujado a caer. Obviamente, con palos, y lo que ya después se logra ver. Yo estoy contando la primera mirada, da la sensación que ellos, en su afán de huir, saltan, pero no, después queda mucho más claro cómo ocurren las cosas. Pero sí, ahí, después me aclaró la gente de colegas que trabajan habitualmente en Independiente, me decían que si bien es una altura grande, importante, no saltan al vacío. Hay pueden ser 5 o a 6 metros, lo que igualmente es muchísimo, pero no es al vacío, porque hay detrás de esa zona, que yo no sé si las imágenes televisivas lo han mostrado o en los videos que han circulado, hay conectores por dentro o por detrás de ese espacio que queda dentro de este cuadrado, ¿no? De este cuadrado que, claro, y caen a esa zona, porque la sensación inicial es que estos 2 barristas habían caído al vacío, lo que le da una connotación. Sí.
tremendo. Claro, esa fue la primera sensación que dio al ver caer a ese hincha, que lo vota claramente un barrista de Independiente, porque se conocen otros registros allí donde se ve que está con un palo forzándolo a que finalmente se suelte de donde estaba él aferrado, una suerte de reja o de malla, y además ese mismo sujeto, porque está, al menos es sumamente identificable, porque se ve que está como una suerte, no sé si alguna pañoleta o alguna camiseta en la cabeza, es el mismo Rodrigo, yo no sé si tú lo has podido ver, que después antes o después le proporciona un golpe a otro hincha que aparentemente es un joven, le da un palo en la cabeza y lo deja inconsciente y termina cayendo. Está en esos registros, por lo tanto, también eso puede favorecer en términos investigativos, porque acá hay una acción, o al menos una disposición que es criminal. Hay una intención allí de, esto puede ser tal vez investigado como algún intento de homicidio directamente por parte del Ministerio Público hacia, al menos en términos de perseguir este delito a los barristas, a estos violentos barristas de Independiente. Sí, vamos a ver también cuál va a ser el ánimo de persecución de estos hechos. Uno cree que el fútbol toca fondo, la verdad es que no toca fondo. Anoche se habló y se discutió mucho hasta tarde en los programas acá en Argentina, lo que había ocurrido con Colo-Colo, la gravedad de lo ocurrido frente a Fortaleza y la invasión del campo de juego también, que son hechos gravísimos, pero Conmebol aquí tiene que tomar otras decisiones, porque ahí, aunque fue muy trágico todo también, pero no hay intervención entre barristas, no hay confrontación. Y aquí tiene esa connotación. Aquí se enfrentaron barristas de la U con los de Independiente, hubo linchamiento de hinchas de Independiente hacia un grupo de Universidad de Chile. Aquí hay muchas otras cosas criminales que están en juego también, y vamos a ver cuál es la animosidad de ir en